Conflicto árabe-israelí. La ONU creó el Comité de las Naciones Unidas para Palestina, que aprobó la división del país en dos estados, uno judío-Israel y el otro árabe-Palestina, mientras que Jerusalén quedaba bajo administración internacional. Los palestinos no aceptaron tal división, pues implicaba la expulsión del pueblo palestino y la expropiación de sus tierras. Así compensó el conflicto árabe-israelí, aún vigente, apoyado por otros pueblos musulmanes: Siria, Egipto, Líbano, Irak y Transjordania. Este conflicto inició en los años 50 y se extiende hasta nuestros días. Ha implicado diversos ataques y ocupaciones en los territorios en disputa, los cuales han cambiado de control. Por la complejidad y la cantidad de sucesos, solo se enumeran los momentos más relevantes de esas décadas. Conflicto de Corea. De junio de 1950 a 1953 se gestó la Guerra de Corea. En 1950, Corea del Norte, apoyada por la URSS y la República Popular China, invadió a Corea del Sur, apoyada por Estados Unidos en un intento por reunificar ambas Coreas. Corea del Sur proclamó su independencia y con ello comienza la Guerra de Corea el 25 de junio de 1950. Las fuerzas norcoreanas entraron a Seúl, por ello la ONU determinó que este ataque rompe los tratados de paz, por lo que las fuerzas especiales de la ONU, lideradas por Estados Unidos, entran al conflicto con el objetivo de apoyar a Corea del Sur. Tras intensos embates, en 1953 se acordó el armisticio de Panmunjom, sitio que se convirtió en una zona desmilitarizada. Hasta la actualidad, esta frontera sigue vigente y es el lugar donde se realizan la mayor parte de las negociaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur. Conflicto de Vietnam. La Guerra de Vietnam 1959 a 1975 es un conflicto bélico que ocurrió dentro de la Guerra Fría y se generó a partir de la división de Vietnam en dos ideologías opuestas y en la unificación bajo el régimen comunista. El territorio estaba dividido en Vietnam del Norte, también llamada República Democrática de Vietnam, apoyada por la URSS y China, y Vietnam del Sur, también conocida como República de Vietnam del Sur, asistida por Estados Unidos. La Guerra de Vietnam, en la que además participaron países como China del lado de los norvietnamitas y Australia, España, Tailandia, Corea y Filipinas del lado de Vietnam del Sur, dejó cerca de 5.700 millones de víctimas. Además, supuso un importante daño medioambiental en Vietnam y los países de la zona, especialmente Camboya, que además se vio afectado por la intervención militar de los Estados Unidos y tardó casi 2 décadas en iniciar su reconstrucción. Desde su irrupción en 1559, la Revolución cubana constituyó un severo golpe a la indiscutida hegemonía de Estados Unidos en Latinoamérica, tal como se demostró en el intento norteamericano a través de los emigrados anticatristas por recuperar el control de la isla en 1561 mediante la fracasada invasión de la Bahía de Cochinos y en la llamada crisis de misiles en 1962, en que Estados Unidos se comprometió a no invadir Cuba y retirar sus misiles nucleares de Turquía a cambio de que la Unión Soviética desistiera de instalar misiles en la isla tras la detección por parte de aviones estadounidenses de rampas de misiles y tropas soviéticas en Cuba. Después de la guerra, el mundo quedó dividido en dos bloques que rivalizaban para imponer su modelo social, político y económico: capitalismo contra comunismo. El capitalismo, liderado por los estadounidenses, proponía un modelo donde propiedad privada y empresas tenían un papel muy importante a la hora de crear riquezas. Un gobierno capitalista promueve las iniciativas privadas antes que fortalecer los servicios públicos. Por el contrario, el comunismo da prioridad a las políticas sociales promovidas por el gobierno en un país comunista. El gobierno es propietario de los recursos públicos, producción de las fábricas, servicios sanitarios, educación, para distribuirlos entre la sociedad. El movimiento de los países no alineados fue una agrupación de estados que se formó durante la llamada Guerra Fría en la segunda mitad del siglo XX. La finalidad de los miembros de la ANOAL era conservar una posición neutral y no alinearse en ninguna de las superpotencias como eran la Unión Soviética o los Estados Unidos. Primavera en Praga. Fue un periodo de liberación política y de muchas protestas masivas en Checoslovaquia. Esto ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. Mayo francés o mayo del 68, así se le conoce a la huelga más grande de toda la historia francesa. Fue organizada por estudiantes universitarios que lograron sumar obreros y partidistas. Esta protesta logró alcanzar más de 9 millones de trabajadores, quizá para un beneficio mejor o mejores economías. El gobierno francés nunca vio una protesta tan grande, así que Charles Gaulle decidió anular las elecciones anticipadas los días 23 y 30 de julio del 68. Movimiento Estudiantil de México del 68. Era una manifestación pacífica contra el gobierno mexicano, quienes participaban estudiantes de la UNAM y la
profesores intelectuales, amas de casa, obreros y profesionistas que pedían 1. La libertad de los presos políticos, 2. La derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal, 3. La desaparición del cuerpo de granaderos, 4. La destitución de los jefes policíacos, 5. La indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos del inicio del conflicto, 6. El deslizamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos. Pero esta fue reprimida por el gobierno mexicano de Gustavo Díaz Ordaz y el hecho que marcó ese año fue la matanza de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas. Quienes realizaron el genocidio fue el ejército mexicano y el grupo paramilitar Batallón Olimpia Fraguada. Todo comienza en 1928, donde el general Sandino, acompañado de un grupo de mujeres y hombres, se levantan en armas contra marinos estadounidenses que habían estado asesinando a cientos de campesinos. Ellos ganan esta guerra y así es como el pueblo nicaragüense se libera de los estadounidenses. Sin embargo, en 1934, Sandino es asesinado por un integrante de la familia Somoza, familia la cual ejercería una dictadura de más de 40 años y llevaría a Nicaragua de vuelta a la pobreza, al hambre, al analfabetismo, al destierro, a los asesinatos y a muchísimas otras cosas más que vivieron cuando estaban bajo el poder estadounidense. Sin embargo, 27 años después de su asesinato, un grupo de jóvenes inspirados por Sandino crean el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Este grupo de jóvenes se levanta e inspira al pueblo. Este grupo de jóvenes era Carlos Fonseca, Tomás Borges, Julio Buitrago, Rigoberto Cruz, el coronel Santos López, Silvio Mallorca, Germán Pomares y Jorge Navarro. Poco a poco ellos fueron reclutando a más y a más campesinos que ya tenían menos miedo y más enojo hacia el gobierno, y con una estrategia de golpes de estado bastante efectiva y básicamente una guerra civil hicieron que poco a poco la dictadura fuera desapareciendo hasta que el último integrante de la familia Somoza abandone el país en julio de 1979. Este mismo día es el día que se proclama la libertad completa y absoluta del pueblo de Nicaragua. Movimientos independistas de la India y Pakistán. En el año de 1942 surgen dos partidos políticos que tenían el propósito de liberar a la India y a sus habitantes de la colonia británica, ya que sufrían de racismo y discriminación por parte de ellos. Y estos son la Liga Musulmana, liderada por Nehru, y la Liga del Congreso, liderada por Mahatma Gandhi. Este último, que con su lema de la no violencia y con una estrategia de complot hacia el gobierno británico que consistía en no pagar impuestos, no consumir productos que vinieran de este país, en no asistir a escuelas fundadas por británicos, en renunciar a todos sus títulos dados por Gran Bretaña. Estos factores, sumados a que Gran Bretaña había participado en la Segunda Guerra Mundial, llevó a que en el año de 1947 India se volviera una nación independiente. Sin embargo, la Liga Musulmana no estaba conforme con esto, ya que quería un país único y exclusivo para los musulmanes, y esto llevó a la creación de Pakistán, que al principio se dividió en Pakistán Oriental y Occidental. Sin embargo, entre estos dos había una diferencia geográfica de 2000 kilómetros. Esta diferencia geográfica llevó a que en el año de 1971 Pakistán Oriental desapareciera y diera origen al país de Bangladesh. Movimiento de Argelia, también conocido como Independencia de Argelia, que tuvo lugar en el año 1954 y 1962, cual fue un periodo de lucha del Frente de la Liberación Nacional de Argelia contra la colonia francesa que se estableció en el país desde 1830. Esto se dio por el maltrato a los argelios por la metrópoli que daba la autoridad a los ciudadanos nativos, y finalizó el 5 de julio de 1962. Movimiento de Irán. Las protestas empezaron el 8 de julio, que se dio origen por la clausura del diario reformista Salam y dio paso a las nuevas protestas que comenzaron en la víspera del 9 de julio de 1999, después de que un grupo de estudiantes de la universidad protestaran de forma pacífica por el cierre del diario reformista Salam. En ese tiempo eran considerados aliados de los oponentes más acérrimos del presidente. Más tardar de 40.000 paramilitares vestidos de civiles arribaron a universidades que comenzaron a atacar a los estudiantes. La principal demanda que tenían los jóvenes fue la instauración de un gobierno con ideales de la democracia secular en contraposición a la república islámica imperante. El movimiento sudafricano fue una discriminación masiva por parte de las personas blancas hacia los sudafricanos o personas de color.
Fue tanta la discriminación que incluso hubo separación de lugares y a los sudafricanos se les prohibía votar y casarse. El mayor representante de este movimiento fue Nelson Mandela, el cual fue encarcelado injustamente y más adelante se volvería en el primer presidente de color. La caída del socialismo junto con la URSS fue causada por diferentes aspectos. Una de ellas es la crisis económica en tiempos de guerra y la pérdida del petróleo. Para el 1985 el presidente Mikhail trata de reconstruirlas con dos grandes poderes, el poder perestroika y el glasnost, ya que en esos tiempos él había causado demasiada inconformidad. Y para el 1991 se rinde, renuncia a su gobierno, desintegrando la URSS y asimismo surge la CEI. La caída del muro de Berlín. Ese suceso simboliza el fin de la Guerra Fría y la reunificación de un país que estuvo dividido por más de 40 años.